Y es que cuando hablamos de comunicación, creemos que dar una instrucción es comunicar y dar una instrucción no es comunicar. De la experiencia, es muy distinto la experiencia versus los años de trabajo. Ya es como para que uno pueda mostrarse y pueda evidenciar su presencia, pueda evidenciar lo que tiene, potencial que está queriendo mostrar también, ¿no? ¿Cómo se transforma la cultura de las organizaciones en una cultura? Hola, yo soy Fabricio Serna y esto es Cultura Empresarial, el podcast donde descubrirás los hacks que han permitido a las transnacionales más importantes de Hispanoamérica enaltecer su cultura gracias a sus perspectivas únicas e innovadoras. Antes de empezar te recuerdo que tanto este episodio como los anteriores los encuentras en su versión de video en YouTube y podcast en Spotify. Y si quieres continuar la conversación, me puedes buscar en LinkedIn, donde me encuentras como Fabricio Serna. De seguro, ahí encontrarás material que podría ser útil para tu día a día. En este episodio de Cultura Empresarial me acompaña Héctor López. Él es ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Trujillo, cuenta con un diplomado de gestión del potencial humano y tiene un MBA por la Universidad Politécnica de Madrid. Más es auditor líder de la ISO 9001-2008. Héctor tiene más de 16 años de experiencia liderando equipos en la gestión de recursos humanos, especialista en el diseño e implementación de estrategias de gestión de recursos humanos como soporte a la estrategia del negocio y expectativas de los grupos de interés en empresas mineras como Barrick Gold Corporation, Grupo Manuelita y actualmente es gerente de recursos humanos en Hochschild, reconocidos como imán de talentos en los Boomerang Awards 2025. Ahora sí, disfruten de esta tan interesante y aleccionadora conversación que tuve con Héctor López. Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido a Cultura Empresarial. Gracias por aceptar esta llamada. Gracias a ustedes por la invitación, encantado. Héctor, nos ha costado, que al final lo logramos, coincidimos agendas y acá estamos. Yo quería empezar contigo haciéndote una pregunta, probablemente alguien diría muy provinciana y tal, ¿no? Pero se extraña Trujillo, extrañas la casa, extrañas el lugar donde naciste. Yo sé que ahora estás en Lima ya hace algunos años, pero ¿qué tal este pase para allá? A ver, bueno, de Trujillo se extraña pues los amigos, siempre se extraña la comida del norte, ¿no? Aunque algún tiempo también estuve viviendo por Piura, antes de estar aquí en Lima ya desde algunos 8 años ya que estoy viviendo acá. Eh, la familiaridad, el estilo de vida en provincia, la cercanía que hay entre los amigos, digamos que tiene un tono diferente también que aquí en Lima, ¿no? Así que se extrañan los amigos, se extraña evidentemente la familia y se extraña pues la buena comida. Acá también se come buenazo, pero en el norte pues se come mucho mejor, ¿verdad? A veces dicen que las capitales de los países son como, en algunos casos, un poco hostiles. Yo en eso en Lima a veces lo cuestiono, porque digo, Lima no termina de ser tan grande como otras grandes capitales del mundo, ¿no? Pero de todas maneras hay un ámbito como de soledad, que imagino, para personas de tu experiencia, que trabajas tantos años en mina, no pega tanto, porque tú has estado, pues, ¿no? Haciendo inmersiones en mina muy largas. Entonces, al final, digamos que no pega tanto, ¿no? La soledad cuando ya estás acostumbrado a la vida en mina. O sea, la soledad, ¿en qué sentido lo dices? La soledad, justo eso, ¿no? De que no están necesariamente los amigos con los que creciste, no están los amigos Ah, de la ok, infancia. ok. Ya, claro, ahora acá en Lima pues, la vida social se mueve en un ritmo y en una dinámica que es muy diferente a Diferente, provincia, por supuesto. ¿no? Acá tienes el club, tienes la playa, tienes un montón de oportunidades como para hacer conocidos, Claro. ¿no? Pero no tanto amigos, ¿no? Qué interesante eso. Eh, pero esa capacidad de diferenciar conocidos de amigos, creo que solo nos la da la edad, ¿no? Y la distancia, ¿no? Sí, sí, al final creo que uno no necesita tantos amigos tampoco en su vida, pero digamos que con las personas con las que creciste, con las que te formaste, con las que generaste un vínculo desde la infancia, eso es algo pues que ese nivel de conexión es muy difícil de generarlo Mm. ya en una edad mucho más adulta, que también puede ser, pero definitivamente cuando las personas te valoran y te quieren por lo que eres, ¿no?
y no por lo que tienes, eh, es diferente, ¿no? Ujú, ujú. Héctor, ahora sí, yo te quería preguntar lo siguiente. ¿Cuál sería como una rutina en tu vida? ¿Cómo es un día cualquiera en tu vida? ¿A qué hora te levantas? ¿Qué es lo que haces? ¿Tienes una rutina personal? ¿Qué haces? Sí, a ver, sí tengo una rutina de alguna forma disciplinada, no es que siempre haya sido así. Yo de niño he hecho deporte, por ahí que algunas artes marciales, pero ahora ya con el mismo nivel de vida y con la misma intensidad y necesidad de lo que uno enfrenta, ¿no? De las complejidades del trabajo y de la vida en general, necesitas un espacio para ti y un espacio para conectar contigo mismo, para liberar el cortisol y para generar también otras hormonas, ¿no? Entonces, a ver, yo típicamente me levanto 5 de la mañana, medito una hora más o menos. Ah, wow, ok. Sí, hay diferentes tipos de meditaciones. A mí me gusta una en particular que se centra en la respiración, en el sentir tu cuerpo sin juzgar las sensaciones que puedas experimentar. Porque a veces uno también se levanta con ciertas tensiones o ciertas preocupaciones, te quedaste pensando en algo y se quedó ahí dando vueltas. Entonces, la meditación me da ese espacio para conectar conmigo mismo. Después leo un poquito, 10 15 minutos. No es que tenga una meta de leer tantos libros, sino más de generar esa reflexión en el momento de la lectura. Yo prefiero que la lectura genere una inspiración y esa inspiración me genere una reflexión y esa reflexión me genere un mensaje a la interna y posteriormente llevarlo a una acción. Y después de eso salgo a correr, corro 5 kilómetros también todos los días. Al inicio pues corría uno, dos, tres, pero ahora ya corro cinco. Por ahí que corro a veces en algunos torneos, campeonatos, Adidas, Nike, ¿no? Pero en alguna oportunidad mi hijo menor me decía, papá, ¿y en qué puesto vas a quedar? Digo, yo corro por salud, yo no corro por competir. Y después de eso, bueno, ya desayuno, estoy con los chicos, con los chicos, con mi esposa, y de ahí ya arrancar el día en la oficina, ¿no? Típicamente reuniones, conversaciones, pero una de las cosas a mí me gusta mucho es conversar directamente. Me, si hay personas que están a distancia, pues evidentemente el teléfono, ¿no? Pero si tengo que elegir entre conversar directamente, conversar por teléfono o mandar un correo, yo prefiero mil veces en conversar directamente. Porque el nivel de comunicación, de contacto, de cercanía, es otro, pues no sé, es distinto, es diferente cuando conversas con una persona. Después, en las tardes, bueno, eso es 5 o 6 de la tarde, ¿no? A veces tengo la oportunidad, como hoy día, de estar acá en mi casa. Tenemos un sistema híbrido en la compañía, por ahí que a veces viajo también. Y por ahí también tengo la oportunidad de acompañar a mi hijo menor, que también está en diferentes actividades, ¿no? Él sí es full tenis, full tenis. Él juega tenis todos los días, hace un poquito de violín, un poquito de karate, un poquito de algunas otras cosas, ¿no? Sobre todo que ahora está de vacaciones, le gusta estar en actividad y ahí que lo acompaño. Y creo que es un espacio y es un momento que cuando yo hacía régimen me he perdido de tantas cosas, me he perdido de tantos momentos especiales con mis hijos, con mi esposa, en general, ¿no? Pero creo que es parte de ese momento de la vida y que ahora pues no lo cambiaría por nada, ¿no? Mm, Luego ya más tarde-noche, todos los lunes me junto para hacer una pichanga de fútbol y de ahí juego un poquito de tenis también. súper, Diego, pero, me he cansado de escuchar tu rutina diaria, compadre.
Sí. Quería volver al tema de meditación solo brevemente. ¿Haces meditación con mantra, meditación guiada o solo estás tú solo? No, estoy yo solo. Vale. Estoy yo solo, pero sí he tenido algunas sesiones guiadas también con algunas personas, o por ahí también las cosas que ves en los videos, o ves hasta en los podcasts, Ujú, o ves ujú. o aprendes en los libros, Claro, ¿no? Yo sí leo todos los días antes de dormir leo. vale. No importa una página o 10, pero leo todos los Y días. hay algo que decías que me dijiste, es como a veces uno se ha quedado enganchado pensando algo el día anterior y es el momento para solucionar y tal. Tu rutina de noche, por ejemplo, ¿hay un momento en donde cortas comunicación por completo o eres el jefe Totalmente. que está respondiendo correos, dejando pendientes y tal hasta la noche, hasta Sí, dormirse? totalmente. Yo también tengo una rutina para dormir. Ahora, todo esto lo he aprendido, ¿ah? Sí, sí, No es que claro, yo, uno lo aprende a la mala, no ¿no? es Se que yo a los los buenos años. 25, 30, no, que uno a los 30 se cree invencible, ¿no? Y cree que durmiendo 2 horas es suficiente. Sí, sí, sí. Pero no. Tengo una rutina también para dormir. Entonces, en la noche también medito, también leo un poco, justamente para desconectar, ¿no? Claro. Y una hora antes o una hora y media antes de lo que yo me programo, puede ser que duerma a las 9 de la noche o a las 10 de la noche o 10 y media de la noche máximo, ya no cojo el celular, Ya. ¿no? El celular es... Y lo mismo en las mañanas, ¿no? O sea, en las mañanas, antes mi rutina más bien era chapar el celular apenas me Claro. despertaba, pero ahora es primero hago mi rutina y después cojo el celular, ¿no? Te robo un minuto para contarte que este episodio llega gracias a ProLinking, la consultora especializada en gestión estratégica de contenido en LinkedIn. En ProLinking transforman conversaciones valiosas en contenido que impulsa la marca personal y corporativa, construyendo autoridad y visibilidad profesional. Si buscas que tu voz, tu liderazgo y tu conocimiento o tu empresa se posicionen donde realmente importan, ProLinking es tu mejor aliado. Ahora sí, volvamos al episodio. Qué bien, qué bien. Sí, yo tengo un colega que no agarra el celular hasta las 10 de la mañana y no le importa si se cae la empanada, nada, ¿no? Pero él dice que tiene, o Sí, sea, sí, sí. hasta las 8 como hace ejercicios y tal, ¿verdad? Y de ahí de 8 a 10 lo que está haciendo es hacer sus propios proyectos y a las 10 empieza ya el día por completo, pero sí se va, al contrario, se va muy de largo hasta la noche, ¿no? Chambeando, Mm, ¿no? O sea, 10, claro, 11 y tal, compensa claro, ahí. Pero bueno, oye, qué claro. bacán, Héctor, conocer esta faceta tuya. Y la última pregunta sobre esto nada más. ¿Y tu esposa te acompaña? ¿Ella hace lo mismo o eres el bicho raro en la casa? No, si mi esposa me acompaña. Bueno, de hecho ella más va al gimnasio, ¿no? Ya, ya. Pero también leemos bastante. De hecho, nos hemos ido a retiros. Ah, sí. También Ah, hace poquito mira. nos fuimos a un retiro en donde comemos puras verduras, 3 días de verdura, full naturaleza. Creo que hemos meditado 5 horas al día, 6 horas al día en ese retiro, ¿no? Qué fuerte. Donde hemos conversado. Cuéntame un poquito más de eso. ¿Dónde fue? ¿Cómo así nació esa idea? ¿Ya lo tenían planeado? Se les pasó por el frente? Sí, sino que yo tengo un osteópata. Yo no creía tanto en la osteopatía hasta que escuché que Sinner tenía uno en su equipo, ¿no? Yannick Sinner, el tenista, ¿no? Ujú. Y empecé a ir un poco, a experimentar, y este osteópata, no o sea, dentro de las habilidades y de la ciencia de la osteopatía, también hace meditaciones y hace retiros para entender la fisiología del cuerpo y cómo la alimentación contribuye o impacta tu estado de ánimo, porque ya no es Mm. tu mente, ya no solo el cerebro, sino también tus intestinos, que es el segundo cerebro, el cuerpo. Entonces, es bien interesante cómo acompaña la neurociencia y todo ello para el bienestar y la salud física, mental, emocional y espiritual. Así que estuvimos en un retiro de 3 días. O sea, es como extrañaba el pollo, la carne, ¿no? Pero creo que fueron días muy interesantes desde la experiencia, ¿no? De la experiencia y de las conversaciones, ¿no? Del estar en la soledad. En la soledad, pero no solo, sino profundizando
en uno mismo, ¿no? Claro, contigo mismo. Contigo mismo. Sé que la osteopatía es un regulador fuerte de los temas de estrés, sobre todo, ¿no? Ujú. Sí, sí, tiene que ver con eso, también tiene que ver con, es como el carro que necesita mantenimiento, ¿no? Tú a tu carro lo llevas de mantenimiento preventivo cada cierto kilometraje. Entonces el cuerpo también necesita cierto acomodo de vez en cuando, porque el día a día que te va generando también ciertas tensiones hace pues que el cuerpo con el tiempo necesite un mantenimiento, Claro. ¿no? Y, bueno, y después de ese mantenimiento ya como que reconectas con varias cositas ahí. Ujú. Bacán, oye, te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros esto. Ahora necesito hacerte saltar en el tiempo, es decir, eh, suenas un Héctor que ha explorado mucho más la vida, ha explorado mucho más adentro, está buscando crecer, no solo a nivel personal, sino a nivel espiritual y tal. Pero ese Héctor que, por ejemplo, en el año 2007 llega a Barrick, tenía esa percepción de la vida, ¿cómo era? ¿Cómo lo No, recuerdas? no, 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 de ninguna manera, de ninguna manera. Uno ve la vida muy distinto, muy diferente, ¿no? O sea, de hecho, cuando llegué a Barrick, al año y medio, conocí a la que era mi esposa, ¿no? Ah, qué bacán. Sí, sí, de hecho la entrevisté, ¿no? Cuando ella ingresó. Sí, pero no la entrevisté yo solo, o sea, entrevistaron varias personas y la eligieron para entrar a un área, entró al área de mantenimiento. Em, pero claro, en esa época uno vive la vida, creo que se sobreexige también en demasía en algunas cosas, no en todo, pero en algunas cosas como que vas avanzando y vas avanzando y vas avanzando, pero no haces esa pausa Mm, que amerita, como en el fútbol, ¿no? No todo es vértigo, no todo es ir en quinta, sino a veces también hay que hacer una pausa para reconocerte las cosas que estás haciendo, lo que estás avanzando, de, de valorar tus esfuerzos y valorar las cosas que ya vienes haciendo, ¿no? Hay una trilogía que la entendí mucho más después, que es el ser, hacer y tener. Y uno cuando es muy joven se enfoca mucho pues en el tener y el hacer, y no tanto en el ser, ¿no? Entonces llegas un momento en tu vida en donde si tú no te ordenas, la vida te ordena, ¿no? Si tú no te encausas, la vida te encausa. Si tú no te alineas, la vida te alinea. Y más que obstáculos son mensajes de vida, ¿no? Para que uno pueda emerger el real potencial que tiene. Evidentemente en esa época yo podía hacer pues todos los viajes que podía hacer. En algún momento ya de mi relación yo trabajaba en Huaraz y en ese entonces mi enamorada no vivía en Piura, trabajaba en Piura, entonces imagínate ir desde Huaraz hasta Piura y solo tenía 2 días nada más de descanso, entonces yo viajaba como 30 horas para viajar desde Huaraz hasta Piura y hacer el mismo trip y y luego para subirme a verla la solo unas mina. horitas. Sí, sí, sí. Y todas las semanas haciendo eso. Ya, no hay forma que yo haga eso, pues, a estas alturas de la vida, ¿no? Pero en ese entonces lo hacía y no me cansaba, y no me cansaba tanto. Qué bacán. ¿Cómo fue esa experiencia cuando llegas a Barrick? ¿Cuál fue el reto? ¿Cómo te recibieron? ¿Quién fue tu mentor? ¿Qué fue lo que te enseñaron en ese momento, en esos años? Eh, a ver, en ese entonces, lo voy a comentar solamente como parte del contexto. Acá no hay egos, sino toda la humildad del mundo, ¿ya? El programa de Barrick era un programa de prácticas, así ingresé como practicante profesional. Postularon 10.000 personas de las universidades de todo el Perú. Ingresaron 26 personas. Y yo fui una de ellas. Y justo la universidad estaba en huelga. Entonces, Qué raro, ¿no? entonces me ayudó que y una universidad también ha sido de la asamblea universitaria. Entonces conversé con muchos profesores, con el rector,
para yo poder terminar la carrera en diciembre. De hecho, todos mis amigos terminaron la carrera en marzo, pero yo ingresaba en enero. Entonces, necesitaba pues que la universidad me ayude en que yo termine la carrera en diciembre, que me den la carta y todo ello, ¿no? Un proceso de entrevistas, te diría, súper interesante. Después ya lo conocí más a la interna cuando ya estuve dentro de la compañía. Pero te sientan, no, yo soy ingeniero industrial, al ingeniero industrial lo sentaban delante de 6 personas, 6, 7 personas al mismo tiempo, y cada uno te hacía una pregunta. Entonces imagínate tú postulando y estás haciendo tu cola sentado y volteas y hay como 500 personas a tu derecha y 1000 personas a tu izquierda que también están buscando lo mismo que tú buscas. Y justo hace poquito que estuve en Trujillo, estaba hablando de esa experiencia con mi sobrino, que ahora también está estudiando ingeniería industrial en la Nacional. Y yo le decía, claro, cuando me llamaron, allá para pasar la entrevista, después de todas las evaluaciones que te toman, yo sentía tanto nervio de haber estado sí, con tanta gente y decir, oye, Barrick en ese entonces era la primera productora de oro del mundo, 32 minas en el mundo. No había ninguna mina más grande que Barrick. Entonces, la presión que uno siente de decir, oye, esta oportunidad pues es única. Pero de alguna forma las experiencias que yo tuve en la universidad me ayudaron bastante en poder salir airoso en esta entrevista. Y de hecho me hicieron un stop, ¿no? Cuando me llamaron, yo no me sentía tan seguro ni tan confiado en ese momento, pero la chica me dijo, un ratito espera que están completando los resultados de las entrevistas anteriores. Entonces, ese stop que me hizo, que duró 1 minuto o 2 minutos, a mí me permitió reconectar conmigo mismo y saber que si bien era una entrevista, si bien era la mina más grande de oro del mundo, esto se trataba de una conversación. Y una conversación en donde yo iba a contar mi historia. Me iban a hacer preguntas, seguramente, Técnicas. pero ¿quién mejor que yo o más que yo para conocer mi propia historia? Así que ahí el cuerpo dejó de tensarse, se relajó, la conversación interna ayuda bastante siempre. Y cuando me llamaron me sentí como si fuera parte ¿no? Como Claro. si fuera parte ya de ese equipo. Me sen- eh, y eso me acuerdo que me hicieron una pregunta que no pude responder, pero más allá de intentar florear, como dicen, eh, dije, bueno, voy a ser transparente y ya está, ¿no? Hubieron otras preguntas que evidentemente sí las respondí bien, ¿no? Por eso me terminaron por elegir, pero disfruté mucho de la conversación, disfruté mucho del proceso, me sentí tan bien enganchado, con tan buena energía, con tan buena vibra, de ver a personas referentes, ¿no? De que estaban donde yo quería estar y esa sensación interna y ese interés y ese querer profundo es lo que te cambia la energía interna, ¿no? Terminó la entrevista y ahí nada más me dijeron, oye Héctor, eres una de las personas que queremos que siga avanzando. Eh, fue una sensación bastante interesante, súper importante. Y después ya cuando ingresé, siempre me acuerdo mucho de esta anécdota, porque el gerente de recursos humanos de ese entonces, que era un gran amigo mío, Juan Carlos, nos dijo, bueno, les voy a explicar el organigrama, ustedes que son practicantes. Aquí está el gerente de la unidad, aquí están los superintendentes, aquí están los jefes, aquí están los ingenieros, aquí están los asistentes, aquí está la masa operativa, el operador de equipo, aquí están sus ayudantes, aquí está el camión, aquí está la llanta del camión y debajo de la llanta están ustedes. O sea, como para que se ubiquen, ¿no? Para que se ubiquen. Qué éxito, qué éxito. Bueno, y todos, ¿qué tal esa experiencia? O sea, al final todos se habrán matado de risa, pero
quieras o no, que es como la parte, la realidad más cruda de poder decirlo. O sea, hay que valorar todo lo que está adelante o arriba, ¿no? Con la experiencia y los galardones ganados y tal de las personas que tienen realmente el conocimiento de esto, ¿no? De la operación. Ustedes llegan acá y probablemente nada de lo que les han enseñado en la universidad sirve. Sí, la verdad que sí. Es distinta la experiencia. De todas maneras te ayuda, obvio, Sí. pero el estar ya en la cancha es muy, muy diferente. Héctor, Pero mira pero dale, dale, termina. las experiencias que al inicio, me acuerdo, nos dieron una chamba recontra operativa, muy operativa. O sea, había un anaquel con un montón de papeles que después vimos que eran las boletas de pago, las CTS, las utilidades y todo eso, de un montón de años de historia, y teníamos que ordenarlas, ¿no? En orden alfabético, por año, por mes, en una chambaza. O sea, solamente hacíamos eso todos los días. Nos llevábamos los files. Y un día pasa un ingeniero, un superintendente de otra área, y nos decía, oye, siempre los veo a ustedes acá encerrados, era un compañero y yo, ¿no? ¿Qué hacen, ah? ¿O qué han estudiado? Nos preguntó, ¿qué han estudiado? Nosotros de ingeniería industrial, no somos ingenieros industriales. Y 5 años pues esta vaina, ¿no? O sea, ordenar papeles. Eh, pero créeme que más allá de esa situación, o sea, Exacto. te aterriza, te aterriza. Y desde lo más operativo empiezas a valorar ya muchas otras cosas que después ya sigues aprendiendo, ¿no? Héctor, pero al final tú, si es cierto, si entraste como practicante, tú te quedaste ahí cerca de casi 4 años, ¿no? 3 años y un poco más. Pero llegaste a ser además ya como dentro de Barry como asistente de recursos humanos. Imagino que tenías procesos de selección a tu cargo y tal. ¿Cómo fue ese proceso al final de escalar? Claro, porque además cuentas tú la escena más acá, ¿no? O sea, tenían que ordenar los files y tal, pero terminas posicionándote, agarrando chamba, un buen perfil y tal. ¿Cómo fue este proceso de crecimiento dentro de Barrick? ¿O cuál es el reto que más se te viene a la mente que tuviste que enfrentar? Em, a ver, creo que uno cuando está en esa etapa de practicante, eh, no tienes experiencia, conoces cosas, pero tienes que demostrar mucho, ¿no? Tienes que demostrar sobre todo la actitud que tienes para aprender rápido, para aprender diferentes cosas, para no tener ese temor de comunicar lo que piensas, lo que sientes, lo que tienes a cualquier nivel. Y una de las grandes oportunidades que te daba la organización en ese momento era que a los practicantes los llevaban a reuniones que normalmente no está un practicante. Entonces, eran momentos o eran oportunidades como para que uno pueda mostrarse y pueda evidenciar su presencia y pueda evidenciar lo que tiene y el potencial que está queriendo mostrar también, ¿no? Entonces, las oportunidades son esos momentos, las oportunidades son los proyectos, las iniciativas, las conversaciones, el hecho de tener ese empuje, de ir hacia adelante siempre, de enfrentar las dificultades que siempre hay, los problemas que siempre hay, también con un espíritu de colaborar siempre, ¿no? De buscarle la solución siempre a las cosas, ¿no? Qué bacán, qué bacán. No, no quiero de todas maneras, o sea, no es que sales de Barry, entiendo y tal, tuviste un breve paso por agro, pero de hecho creo que es mucho más interesante poder centrarnos en lo que al final termina siendo el presente que tienes hoy en Hochschild. Quiero que me expliques primero cómo es que llegas allí en el año 2011, o sea, porque ya venías después del grupo Manuelita y tal, y llegas a esa primera experiencia. ¿Cómo fue? ¿Cómo ocurrió? A ver, Hochschild es una... Me acuerdo, yo estaba en la Agro, estaba en Manuelita,
y unos amigos que habían trabajado conmigo en Barrick ya entraron a Hochschild meses antes. Me dijeron, oye, hay tres oportunidades en Lima. Ok, dije, bueno, en Lima, ok, es un rol como que corporativo, interesante, en desarrollo, en capacitación, ok, voy. Y en ese momento me llamaron también de otra empresa minera, em, y pasé procesos en paralelo, dos procesos en paralelo. Y empecé a avanzar en los dos bien. Y de hecho esta otra empresa minera me hace la oferta, me hace la propuesta económica. En ese momento, o sea, termina la entrevista, bueno, la tercera o cuarta entrevista y me dicen, Héctor, este es tu paquete, esto es lo que te vamos a dar. No tenemos que esperar más, no tenemos que esperar más, tú eres la persona, toma. Y de verdad que era algo bien interesante, era súper interesante. Desde lo económico, muy, muy interesante. Y llegué a Hochschild y me dijeron, Héctor, mira, esto es el tema económico, ok, pero esto es lo que vas a aprender con nosotros. Y ahí cambió todo, porque me mostraron las iniciativas que habían, los proyectos que habían, la estrategia que tenían, la cultura de la compañía, el clima, el proceso de transformación en el que estaban. Y ahí es cuando yo aprendí que a veces lo económico mueve y te mueve mucho a veces, pero en realidad en los 20 o hasta los 30 uno tendría que valorar mucho más el valor del aprendizaje, el valor de la experiencia. Es muy distinto la experiencia versus los años de trabajo. Tú puedes estar 5 años en un rol o 5 años en una posición o 5 años en una empresa, pero solamente acumular años de trabajo y no experiencia. Y la verdad que Hochschild me dio experiencia cada mes, cada año tenía un reto distinto, cada año tenía un rol diferente. Estaba en una mina, luego regresaba en un rol corporativo, luego me iba a otro lado, y era porque a mí también me interesaba. Y la verdad es que allí también el rol en ese entonces, mi enamorada, después mi novia, que pues te facilita la vida, ¿no? Te facilita la vida, te abre el camino, te apoya en las decisiones, es súper, es fundamental, ¿no? Es fundamental eso también. Así que decidí en su momento, por lo que yo creí o consideraba, me iba a dar más valor en el presente y en el futuro. Y mira, no, creo que no me equivoqué, ¿no? Le atinaste, le atinaste. Cuéntame un poco, ¿en qué régimen estabas? ¿Por qué minas pasaste? ¿Cómo fue esta experiencia, si la pudiésemos como poner cronológicamente? Sí, tú sabes que yo tengo una charla que cuando converso con los alumnos o recientemente egresados de universidades, que le llamo la ruta de carrera, ¿no? ¿Hasta dónde quieres llegar? Y el primer slide que les pongo, o la primera imagen que les pongo es mi carrera en Hoxie. Yo ingresé como analista, después Claro. fui analista senior, después fui jefe, después fui jefe corporativo, después fui superintendente, después fui subgerente y después gerente. Y todo en 10 años. Solo en 10 años. Hice toda esa carrera. Eh, suena, suena que sucedieron muchas cosas en el camino. Y uno de los aprendizajes que les comparto, que comparto siempre a los chicos y en general, es que cuando llega un nuevo reto, siempre van a aparecer miedos, porque ese miedo es el mensaje que te está diciendo que eso es importante para ti y que existe una brecha, que no estás preparado para asumirla al 100%. Y justamente esa brecha es el camino que uno va a empezar a Correcto, transitar, sí. a recorrer. Hay cosas que uno dentro de su carrera te va a encantar, te va a agradar, te va a fascinar,
Y también hay cosas que no te van a gustar, de que te van a costar, de que te va a incomodar, ¿no? Eh, una de las preguntas que yo hago a veces en las entrevistas es, oye, dime qué cosas haces muy bien pero que no te gusta hacer, pero haces muy bien. Y uno se queda pensando, ¿no? Pues si no me gusta, ¿cómo la voy a hacer muy bien? O sea, suena medio contradictorio. Por ejemplo, en mi trabajo, en mi rol, una de las cosas que no me gusta hacer, no me agrada hacer, pero creo que lo hago muy bien, es cuando toca desvincular gente. Qué fuerte. O sea, por el motivo que sea, pero toca reestructuraciones, una falta grave, un error que se cometió, horror, eh, personas cercanas, amigos. Tener esas conversaciones es muy difícil, es bien duro, porque detrás de la persona tú sabes que hay una familia. Por supuesto. Em, ¿Y cómo pero es cómo algo, se abordan esos temas, Héctor? mira, eso es típicamente lo que se le llama una conversación difícil. Y una conversación difícil tiene algunas características, ¿no? Y una característica es que las emociones van a estar ahí presentes. Y sobre todo de la persona que ya se está yendo. Porque a veces pues uno quiere continuar, quiere seguir, quiere que le perdonen el error que ha cometido, etcétera, ¿no? No se espera quedarse sin trabajo así nomás. Por más que haya lo que haya, ¿no? Eh, pero los intereses ya son distintos, ¿no? Los intereses, uno quisiera continuar y la compañía ha tomado la decisión de que ya no continúes. Entonces, esa es otra característica, ¿no? Aparentemente hay intereses opuestos en la conversación. Eh, Creo que un elemento fundamental es la escucha, Mm, es la empatía. No porque al final uno termina haciendo lo que la otra persona le pida o le diga, sino porque sabe que es un momento difícil, es un momento complicado, es un momento duro, es un momento que amerita una conversación el tiempo que amerite. Si dura 5 minutos, si dura media hora, si dura una hora, si dura un poco más, que dure lo que dure. Eh, Depende de con qué nivel jerárquico también puedas estar conversando. Depende si la persona es cercana o allegada a ti, o ha trabajado, o es parte de tu equipo inclusive. Entonces, hay muchas cosas allí y para eso uno tiene que prepararse bastante, ¿no? Tiene que prepararse bastante en lo que va a decir, en el argumento que va a decir, pero sobre todo que tiene que ser muy consciente de la empatía que va a poner en esa conversación. mm, Para que es la conversación al final, la persona no se va a ir feliz nunca, pero al menos que se vaya tranquila, mm, mm, tranquila, y haciéndole ver que no es el fin del mundo, que no es que ya se acabó todo, sino que podría ser una oportunidad para que haga otras cosas. Yo recuerdo mucho, yo recuerdo mucho la historia de un compañero mío, muy jóvenes, cuando recién ingresaba a Hochschild, unos añitos tenía, y un proceso de reestructuración, la caída de precios de los minerales, y el chico era un capo, el chico era crack, muy buenísimo en lo que hacía, pero el área se redujo a una persona. O sea, así fue la reducción de esa área, a una persona. Y salieron varios, y dentro de esos varios de esa área salió este chico, ¿no? Y me llamó y me dijo, Héctor, no lo entiendo, no, pero si yo he demostrado, mi desempeño es espectacular, es excelente. Eh, y a veces pasa que uno se identifica con el trabajo también, y eso es lo que te genera esa emocionalidad que sientes, ¿no? Cuando estás muy identificado. Pero bueno, varias conversaciones de por medio, bueno, el chico salió, estuvimos en contacto después que él salió varios meses, no encontraba trabajo, mm.
Después de un tiempo encontró algo parcial, siguió intentando, pero en ese tiempo que él tuvo, entre comillas, libre, tuvo una conversación con su hermano muy profunda y fundaron la Blanquirroja. Ah, ¿qué Sí. dices? Fundaron la Blanquirroja y la Blanquirroja pues hizo recontra conocida, hizo activaciones en todas las empresas y mira como un momento en donde parece que te está llevando abajo, si le das la vuelta, eh, la puedes reencauzar y aprovechar, ¿no? De hecho, ahorita él, más allá de haber fundado la Blanquirroja, este, es ahora un alto funcionario en una de las empresas mineras más grandes del Perú también, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera todos pasamos por alguna historia que si bien nos lleva hacia abajo en algún momento, depende de nosotros como para impulsarnos y saltar mucho más arriba de lo que en algún momento estuvimos, ¿no? Mm. Héctor, pero ya que hablamos de eso, por ejemplo, de justo de lo que dices tú, ¿no? Que a veces eres el encargado que tiene que decir a las personas que este es el momento de partir y tal. Pero hay en empresas como Hochschild, procesos de reskilling o upskilling, se plantea dentro de las empresas, se puede hacer, es fácil, no se hace. ¿Cómo se hace para más o menos mantener a las personas bien? Sí, nosotros tenemos un proceso en el que para llegar a ese momento es que hemos transitado una etapa de acompañamiento, una etapa de feedback, una etapa de te muevo de área si es necesario. O sea, quemamos todas las etapas porque sabemos que el hecho de prescindir de la gente no es algo que a la cultura le favorezca. No, no queremos Mm, eso. interesante. Salvo que una persona cometa un error, que también ha ocurrido, ¿no? Una persona súper buena, capa, excelente, de excelente desempeño y todo, comete un error, no cumple la política de ética o de lo que sea, y, y también nos causa mucha tristeza y mucha pena decirle chao, ¿no? Porque en esas cosas hay cuestiones que para la compañía no son negociables, ¿no? Mm, mm. Ahora, necesito hacerte esta pregunta. Al final es algo que es como una pregunta clásica para las personas que trabajan, sobre todo en el sector en el que tú trabajas, ¿no? Lo hemos hecho a colegas tuyos en México, en Argentina, en Chile. Básicamente es esto, es como las nuevas generaciones no necesariamente ven de una manera muy atractiva a las empresas, sobre todo el sector de extracción, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes para poder acercarse a esta nueva generación, a las de ahora que tienen un chip totalmente distinto, que acá el tema de ponte la camiseta no funciona para nada, ¿no? Que tienen hasta chipeado temas medioambientales, de respeto, culturales, etcétera y tal? ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo abordan? Sí, a ver, creo que todas las generaciones tienen sus ventajas y sus cosas que son distintas, Ujú, ¿no? O diferentes. Eh, y partiendo desde el entendimiento y desde la lógica que la visión no va a ser la misma, pero que se complementa y que se puede construir de manera colaborativa, si todos tenemos claro eso, podemos avanzar y podemos caminar. Nosotros en la compañía, eh, las cuestiones de sostenibilidad son muy serias. Son muy serias nuestro relacionamiento con las comunidades, el tema con el medio ambiente, el tema con los stakeholders en general, con los colaboradores, con lo que es la sostenibilidad en sí. ujú, Y, y lo que opinan las personas o la visión que tienen de las cosas es algo que a nosotros también nos ayuda para seguir mejorando, para seguir transformando y para seguir contribuyendo a un mundo mejor, mm. que es finalmente el propósito que tiene la organización. Eh,
sabemos y somos conscientes de que la relación laboral ya no es como antes, ¿no? Que era prácticamente un matrimonio y hasta la jubilación. Ahora es más una relación en donde si tú quieres seguir, puedes seguir, y si la compañía quiere, también. En la medida que ambos sientan que exista aporte, que exista contribución, que exista crecimiento y que exista aprendizaje en ese camino. Ujú. Antes, cuando tú entrevistabas a un chico y te decía, mira, yo pienso entrar, bueno, voy a adquirir experiencia 1 año, 2 años y luego voy a hacer mi empresa. Y tú decías, oye, no, yo quiero a alguien que esté pues, más tiempo con nosotros, ¿no? Y en realidad esa es una creencia un tanto limitada, porque si la persona quiere estar solo 1 año, 2 años, te toca a ti como organización enamorarlo más o enamorarla más para que esté más tiempo contigo. Ya, ese es un trabajo que tú como empresa tendrías que hacer. Es muy cómodo decir, no, yo no quiero ese tipo de perfiles, cuando sabes que es el tipo de perfil que ahora hay en el mercado. Y que está bien que las personas puedan decidir su propio rumbo y su propio camino. Y que quieran estar 2, 3 años o 4 o 5 años en una organización y luego hacer su camino de forma independiente. Bueno, los traerás como consultor, como proveedor, como lo que sea. O sea, hay cosas que el pastel se agranda, ¿no? Se agranda más. Evidentemente no es algo pues que le fascine a las compañías o a Hochschild en particular de que una persona ingrese y se vaya tan pronto, ¿no? Porque hay una curva de aprendizaje también, procesos de rotación, etcétera. Pero es algo con lo que sabemos que tenemos que lidiar, Mm. pero más que lidiar es acompañar y favorecer para que también las nuevas generaciones se sientan parte de. Yo sé que, por ejemplo, cada vez es más difícil encontrar gente que quiera hacer régimen, por Wow, ejemplo, o wow. que quiera hacer régimen durante mucho tiempo. Claro, porque la calidad de vida, no, mi estándar, mi estilo de vida, no, yo que voy a hacer un viaje pues de 15 horas, 10 horas, no, no hay forma, no hay manera. Y está bien, no, está bien. Eso más bien abre oportunidad para que toda la zona local se potencie más, que la región que está más cerca de la operación se potencie más. Y si no se potencian por su lado, las potenciamos nosotros. Entonces, todo genera una oportunidad siempre, de, más allá de las visiones distintas que puedan tener, creo que son decisiones que se complementan y que contribuyen mucho para que las compañías también se remuevan un poquito y tomen en serio varias cosas, ¿no? Súper interesante esta óptica, no lo había analizado de este modo. Eh, Héctor, y si pudiésemos hablar, por ejemplo, de grandes retos a nivel de, no sé, de bajar de cultura, retos comunicacionales, ¿qué es donde uno en verdad como dice, pucha, ¿y esto cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos que la gente se mantenga informada y tal? ¿Cuáles son los retos que están teniendo a nivel, por ejemplo, comunicacional? A ver, en el tema de comunicaciones, ¿ya? O sea, es que este es un reto de las compañías en general, No sé. mineras, no mineras, y Sí, creo que más de las mineras, sí, sí, ¿no? Y no solo en Perú, sino en el mundo. Y es que cuando hablamos de comunicación, creemos que dar una instrucción es comunicar, y dar una instrucción no es comunicar. Hablar con las cabezas y los líderes y que después ese mismo mensaje vaya perdiendo potencia en el camino, o inclusive que se vaya distorsionando en el camino, que llegue al 100% de la gente, que lleguen las tres guardias, cuando estás, digamos, queriendo comunicar una situación, un evento o algo en particular, algo que le interesa a la compañía, y de repente, ¡pum!, aparece otro tema que también es importante, y luego aparece otro tema que es importante, y luego tú dices, oye, pero estoy comunicando esto, ¿no? Ya saltó esto, esto, otro. Bueno, sí, esa gestión de ese dinamismo para que los líderes estén
constantemente comunicando, porque bueno, los líderes en las operaciones pues son líderes que técnicamente son solidísimos, son muy sólidos, son muy sólidos. Eh, Hacen los procesos operativos con una fineza y una excelencia operacional, es increíble, alucinante. Mm, Cuando le empiezas a pedir ya estas otras habilidades, que es estar más cerca con la gente, de conversar, de comunicar, ya cuesta, ¿no? claro. Cuesta bastante y es también porque el día a día tiene una dinámica en particular, no tienes que estar eh, viendo los procesos, viendo el ciclo de minado, etcétera, etcétera, y luego ya se te acabó el día y luego arranca el otro día. Entonces, ahí están los retos, creo que los retos de disponibilidad, los retos de priorizaciones y los retos de llegar a la gente con el alcance que queremos, pero sobre todo para transmitir el mensaje que queremos que se transmita, ¿no? Mm, De repente Héctor lo comunica de una forma, pero Fabricio lo comunica de otra, y es lo mismo, ¿no? O Carla de otra, oye, y hay como que sus matices. Entonces esa estandarización, esa armonización de los mensajes para que la gente se sienta y diga, oye, sí, estamos avanzando en esto, estamos haciendo lo otro, oye, eso que parecía un problema, que yo tenía esa percepción, no es tanto un problema, no, ya lo estamos resolviendo. Claro, y para eso necesitas una masa crítica de líderes que crean que eso es importante, ¿no? importante, claro. Bacanazo, oye Héctor, en verdad yo creo que nos quedaríamos hablando de largo mucho, mucho más tiempo. Te agradezco mucho que nos hayas contado todas estas experiencias, sobre todo, a diferencia de algunos otros episodios, eh, siento que la forma en que has procesado tu experiencia, pero además con esta parte que estás tú mismo desarrollando y cultivando, ¿no? Más reflexiva y tal, te da una óptica totalmente distinta de lo que es el trabajo, y sobre todo de entender las realidades en las que nos encontramos con generaciones como las que actualmente están tratando de o están llegando a las empresas, ¿no? Así que felicitaciones por ello, te agradezco muchísimo. Eh, Quiero cerrar con una última pregunta que no tiene nada que ver con lo profesional ni lo laboral, así que esperemos que estés preparado. Probablemente dentro de algún tiempo, Sebastián e Ignacio se van a topar con esta entrevista y van a ver a su padre aquí conversando conmigo y se van a sentir absolutamente felices de verlo, todo lo que ha contado. Si pudieses dejarle a Sebas y a Ignacio un mensaje aquí escondido, ¿qué les dirías? Ah, que, que crean en sí mismos siempre, ¿no? Creo que las dudas es parte de la naturaleza humana, que los miedos, los temores, los fracasos, me- es parte del camino. Y es parte del camino también para valorar cuando las cosas están muy bien, que la vida es un ciclo irregular, que a veces no es un tema lineal, ni mucho menos, sino que crean en su potencial, que crean en sus capacidades, que sigan aprendiendo constantemente y que si voltean hacia atrás y ven su historia, se van a dar cuenta de que todos los obstáculos y las dificultades las han podido superar. Cuando tuvieron que aprender matemática, la aprendieron. Cuando tuvieron que hacer ese examen difícil, lo hicieron. Cuando tuvieron que estudiar el cálculo, la integral y las derivadas, y lo hicieron y avanzaron. Cuando tuvieron sus retos personales, también lo superaron. Entonces, a veces nosotros perdemos de vista nuestras propias historias de superación eh, cuando estamos en esos momentos inciertos, en esos momentos donde parece que hay mucha oscuridad, ¿no? Y no hay tanta claridad. Entonces, regresar a esas historias y ser conscientes de que el poder siempre está dentro de uno mismo y de que para crear hay que creer primero
y no al revés, van a poder seguir avanzando y sobre todo van a dejar huella y van a impactar en la vida de mucha gente, ¿no? Bacanazo. Héctor, te agradezco muchísimo. Ojalá que tengamos oportunidad de vernos en persona y seguir esta conversa. Nos les pasado increíble, yo. Gracias Fabri, a ti y a tu equipo, gracias por el contacto y encantado hasta una próxima oportunidad. Héctor López y Hochil son unas grandes representantes de lo que es la cultura empresarial. Nos vemos, Héctor. Chao, gracias. Así terminó mi conversación con Héctor. Si algún pasaje de este episodio te ha resonado, tu misión hoy es compartirlo. Y nos serviría mucho si te suscribes a nuestro canal en YouTube o nos dejas 5 estrellas en Spotify. Eso nos ayudaría a llegar a más personas interesadas en este tipo de contenido como tú. Yo soy Fabricio Serna, gracias por llegar hasta aquí. Producido por Decibelio 85.